Estamos en una nueva edición de nuestro podcast Sarmiento, el Aleph argentino, y nuestra invitada de hoy es Virginia González. Ella es actualmente la directora del Museo de la Casa Rosada y fue directora del Museo Histórico Sarmiento, designada por concurso público entre 2018 y 2024. Fue también responsable del área de gestión de colecciones del Museo Nacional del Cabildo entre 2002 y 2018. Si hay alguien que sabe de museos, es nuestra invitada. Virginia es licenciada en Museología, especialista en restauración de libros y documentos, posee un máster en Historia del Arte argentino y latinoamericano por la UNSAM y otro en Dirección y Gestión de Museos. Es diplomada en Gestión Cultural por la UNSAM, maestranda en Curaduría de la UNTREF y es doctoranda en Historia en la Universidad de Buenos Aires, actualmente escribiendo su tesis. O sea que si alguien sabe de museos, de Sarmiento y de cómo conectar a Sarmiento, su historia, nuestra historia, a través de los objetos o de distintos objetos y de contar esas historias, bueno, es Virginia. Así que bienvenida a nuestro podcast. Bueno, Laura, muchísimas gracias. La verdad que un honor estar acá y un placer. La primera pregunta, contanos cómo llegaste a ser y cómo fue tu experiencia en el Museo Sarmiento. Bueno, mi experiencia en realidad, yo, como decías vos, vengo de la museología, así que cuando se abren los concursos en el 2016, empecé a concursar recién en otros museos, en las ternas salí segunda, así que era una experiencia que venía muy bien, estaba bien rankeada, así que al año siguiente, los 10 museos siguientes que se presentan, decido presentarme al Museo Sarmiento. Digo esto porque mi vinculación con Sarmiento empieza a partir de mi dirección en el Museo Sarmiento. La verdad fue una dirección compleja porque es un ámbito difícil, laboralmente, ¿no? El espacio interno del museo, y también porque habiendo sido concursada durante la época de Macri, a partir del 2019 yo quedé estigmatizada como la directora macrista, yo y la camada del 2017-18, y eso de alguna manera limitó un poco los proyectos. Una pena. Un ejemplo. Sí, un ejemplo de las cosas que no deberían pasar. Pero, ¿qué encontraste? Vos llegaste entonces al museo. No tenías una vinculación por ahí más profunda con la figura de Sarmiento. ¿Qué descubriste? Bueno, lo primero, antes del concurso yo me puse a estudiar muchísimo sobre Sarmiento y sigo estudiando sobre Sarmiento y no sé nada de Sarmiento, para decirlo. Porque nunca uno termina de estudiar Sarmiento. Es increíble y además es mágico, ¿no? Porque uno siempre descubre algo nuevo, sobre todo las cartas, los libros. Vos lees las distintas ediciones del libro Civilización y Barbarie y encontrás cosas totalmente distintas. Lees el folletín y encontrás cosas absolutamente distintas. Lees el boletín del Ejército Grande, lees las publicaciones que hizo Augusto de ese boletín y lees su manuscrito, el manuscrito de Sarmiento, y podés leer cosas muy distintas. Entonces, realmente estar en vinculación con los objetos, con los libros, con las anotaciones personales de él, es entenderlo de otra manera, desde otro lado. Pero es verdad que la gestión por momentos te lleva a situaciones más complejas. Yo tomé un museo que había sufrido un incendio el 31 de enero del 2018, de un espacio que estaba clausurado, casi se incendia la biblioteca. ¿La biblioteca es la biblioteca de los libros de Sarmiento? Es una mezcla, porque en realidad la donación de esa colección al Estado se hace en el año 1910 por el nieto de Augusto y el albaceas, el nieto de Sarmiento, Augusto Belín Sarmiento, que decide donar toda la colección que él cuidaba de Sarmiento y la suya propia. Entonces hace todos los trámites con el Estado y, se promulga una ley, la 9.801. A partir de esa ley, que es de fines de 1910, se declara que se va a establecer un museo en nombre de Sarmiento en lo que había sido su casa, es decir, lo que hoy es la Casa de San Juan, aquí en Buenos Aires, en la calle Sarmiento.
por, digamos, diferencias y desinteligencias entre quien era el dueño de ese momento de la casa y el Estado, que, bueno, el dueño pide más dinero del que que el Estado podía pagar, queda anulada el traspaso o el traslado de los bienes a ese museo o a ese lugar. Entonces, Augusto queda con las colecciones donadas al Estado, pero en su posesión. Así que van a pasar varios años, 28 años, hasta que Augusto logra desprenderse de esas colecciones, depositándolas en el Museo Histórico Nacional. Todavía el museo no tenía sede, ya estaba creado, pero un museo sin sede. Sarmiento era un museo sin sede. Exacto, un museo sin sede. Recién se crea el Museo Histórico Sarmiento, que se ubica en Belgrano, en ese edificio que fue la municipalidad y que es tan emblemático, y por eso se declara Monumento Histórico Nacional en 1938, porque ahí mismo se declara la federalización de Buenos Aires durante el gobierno de Avellaneda. Bueno, ahí mismo se sesionó el Congreso. Es un edificio muy importante. Ricardo Levene decide llevarlo allí, ¿no? Entonces las colecciones y las cajas, porque estaba todavía todo en cajas, las cajas que estaban en el Museo Histórico Nacional se trasladan al Museo Histórico Sarmiento. El primer director fue Ismael Bucich Escobar. Augusto no vio inaugurarse ese museo porque murió antes. Uh-huh. Entonces, esas colecciones que llegan al Museo Histórico Sarmiento están vinculadas, que no es toda la colección de Sarmiento, es una parte y tiene que ver directamente con la gestión pública de Sarmiento. O sea, todo lo privado. ¿Y qué son? Libros, manuscritos, libros de él, libros de otros que él leyó. Exactamente. Hay libros que él tradujo, libros que él escribió, libros que él leyó, cartas que recibió y que escribió también, más que nada como remitente tenemos, ¿no? Pero hay cartas también que él escribió, discursos, libretas. La libreta más importante y la que tiene más prensa es la libreta de los viajes, ¿no? Donde él anotó absolutamente todos los gastos allí. Pero también está la libreta, por ejemplo, las anotaciones que hace como boletinero del Ejército Grande, que en realidad, si uno se pone a leer esa libreta, es lo que te decía recién, ¿no? Hay pasajes en esa libreta donde pampa, inmensidad de paisaje. Y después de ahí se hizo el boletín, ¿no? Son anotaciones que en realidad eran imágenes, digamos, éfrasis, digamos, ¿no? No, y aparte Sarmiento era un enfermo de pequeño de la geografía. Sí, o sea, tenía una obsesión por estudiar geografía. Ahora, vos dijiste algo y yo lo quiero recalcar porque hasta ahora, en todos estos episodios que venimos conversando, no tomamos este tema. Sarmiento traductor. Sí, exactamente. ¿Qué recordás que tradujo Sarmiento? El Tratado de Geografía, justamente. Lo tenemos a mano en el museo. Que, bueno... ¿A qué edad lo traduce? Mira, él estaba en Chile cuando lo traduce, así que estaría rondando los 20 años. 20, 30 años ahí, muy joven, muy joven. Y además pensemos que era autodidacta. En francés, ¿no? Bueno, en todo. Francés, en inglés... Alemán también, porque sí. En el viaje... Inglés parece que habla bastante mal, según dicen, pero francés le iba muy bien, ¿no? ¿Y qué otra traducción hay ahí? No, la que tenemos, la del Tratado de Geografía es la fundamental, digamos, ¿no? La que más se difunde. Pero hay traducciones de manuscritas de algunas cartas. Bueno, hecho de él, más que traducciones, son cartas. Vos recién me hablabas a mí de Sarmiento con Merimán. Ella le habla en inglés a él y él le contesta en español. O sea, él tenía un manejo del inglés escrito que, bueno, a veces podemos decir que Sarmiento era un poco engañoso, ¿no? Porque se decía que hablaba inglés, pero realmente vos empezás a ver su prosa y era un improvisado, podemos decir. Pues sí, un chapucero, pero bueno, está bien, pero no nos sorprende, digamos, pero me parece que está bien, primero porque como vos decís, es un autodidacta, es un curioso, alguien que quiere llegar a lugares o conocer personas y pone lo mejor de sí para lograrlo. Digo, esa vinculación de la que vos estás hablando con la geografía, esa traducción que hace de este tratado de geografía, lo interesante es que cuando él hace sus viajes por Europa, África y América y va a estudiar los sistemas educativos europeos, él va a Francia y va a una clase de geografía. Bueno, lo dice no en el libro Viajes, sino que lo dice en de Educación Popular, ¿no? Pero él va a una clase de geografía y queda maravillado cómo se enseña geografía, ¿no? Porque no es
aprenderse de memoria los accidentes geográficos, sino trabajar con un mapa, ¿no? Y eso es lo que también va a tomar Rosarito Vera Peñalosa como alumna, ¿no? Como discípula, y que va a hacer estos mapas, ¿no? Bueno, hoy tenemos en el Museo Bernasconi, tenemos todos esos mapas que hizo Rosarito con Kai Neusterling, el alemán que le ayudó a dibujar en superficie esos relieves de todo el territorio. Algo que decía Sarmiento, ¿no? Bueno, por supuesto, porque aparte para el pensamiento de la época, y Sarmiento era un contemporáneo, digamos, quería estar siempre a la moda, digamos, de lo que se pensaba, la geografía era muy determinante en el desarrollo de las naciones, ¿no? Entonces, sí, cuando él habla también de la inmensidad de la llanura, por un lado, la parte negativa que es si nosotros no conquistamos este territorio en términos de que el hombre haga producir la tierra, construya comunidad en la tierra, se vaya desarrollando a través de los medios de transporte y demás, esa inmensidad se vuelve en contra de la posibilidad de la civilización, ¿no? Bueno, sí, justamente esta dicotomía que él plantea, ¿no? Que también lo ha estigmatizado de alguna manera, que eso también, digamos, a mí me marcó cuando yo ingreso al museo. Digamos, uno trae conocimiento, ¿no? de la escuela, y ese conocimiento está marcado por esta idea que te transmiten, ¿no? Determinados historiadores fue un mataindios y un vendedor de la Patagonia, que es lo que todos dicen y que realmente... que muchos repiten no como loros sin saber. Entonces, realmente eso es lo importante, que se puedan acercar a Sarmiento, que se conozca a Sarmiento. Esto que vos decís, era curioso, era pulcro, era cariñoso, era meticuloso. Entonces, volvemos al tema de la geografía. Él amaba la geografía, describía la geografía sin conocerla, ¿no? El Facundo es un ejemplo de ello. Estaba muy vinculado a las guías de viajes, y esas guías de viajes, de hecho, él cuando está en Chile, en el año 1841, hace un viaje a Valparaíso, ¿no? Y podemos decir, un ensayo de su libro Viajes, porque en este viaje, sí, hace una crónica en el diario El Mercurio. Y ahí cuenta que necesita conocer la ciudad. Entonces, necesita ver los museos, las bibliotecas, los mercados, conocer a la gente. Entonces empieza a describir este Valparaíso similar a lo que va a hacer en su libro Viajes después con Europa y con cada ciudad que recorre, ¿no? Y entonces también retoma y compra y obtiene mapas, que eso es algo fundamental, ¿no? Mapas tiene muchísimos mapas y están en el museo. Uno de ellos es este planiferio que él obtiene donde dibuja su viaje. El viaje es bellísimo, ese mapa es un planiferio donde él con tinta metaloácida va marcando todo el recorrido que hace saliendo desde Chile, Brasil, Europa, todo su recorrido. Él siente la necesidad de plasmarlo en un mapa, ¿no? Su experiencia. Entonces, así de fuerte su vinculación. Bueno, de alguna manera es un conquistador sin ejército, ¿no? O sea, sale a conquistar culturalmente y su conquista es desde el conocimiento, por supuesto, y que la plasma en la pluma, porque desde que empezamos a hablar hablamos de libros, traducciones, papeles, cartas. Soy medio caótica. Pero palabra. Ahora, ¿qué otros objetos que no sean libros, que no sean traducciones, que no sean cartas, hay de Sarmiento en el Museo Histórico Sarmiento y que hablan de una persona, de una personalidad que te llamaron la atención? El tema de los objetos de Sarmiento, tenemos dos cosas. Primero, aquellos objetos que vos los podés ver sin intermediación, que eso es lo que tiene bueno estar adentro de un museo, y después esos objetos que son intermediados por un discurso que directores que me antecedieron y yo incluso generamos una atmósfera en ese una narrativa, ¿no? Exacto. Entonces está el sillón de Sarmiento, el sillón articulado que le regaló Olmos, que es el sillón que todos vienen a ver, que muchos creen que es el sillón donde murió, porque es algo que se ha dicho desde que Augusto Belín dona la colección al museo. Él hace un inventario y en ese inventario dice el sillón mortuorio.
Que es el de la famosa... En la foto, exacto. Pero ¿es ese sillón o no? Es ese sillón. Pero lo interesante es que, si bien Augusto dice que es el sillón mortuorio, Sarmiento, por supuesto, no murió en ese sillón. Él murió en la madrugada del 11 de septiembre, según su médico, porque eran 3 médicos los que lo estaban atendiendo. Uno de esos médicos hizo un informe. Ese informe no tiene desperdicio. Candelón. Él explica que, que muere en la madrugada, le sacan la foto testimonial, que era obligatoria, él estaba en una cama, tapado con la sábana, medio oscuro porque era madrugada. Entonces, ¿qué sucede? No se le ve la cara, es una mancha blanca. La luz no era suficiente, entonces deciden esperar hasta más avanzado el día. Pero entre disquisiciones dicen, no, en la cama no, porque no se ve. Vamos a sentarlo en el sillón. Luz, sí. Así que tenemos la luz de la cama y la luz del sillón. Nosotros en el museo tenemos las dos. En realidad del sillón hay 3 tomas, 2 tomas. Entonces lo sientan en el sillón. Pero según cuenta Candelón, ya había comenzado el rigor mortis del cuerpo. Entonces tuvieron que ponerle una manta en los pies para que no se notara, porque no le podían doblar las piernas. Entonces, la imagen que construye Augusto, Busicho Escobar, el primer director, y los siguientes, es que Sarmiento muere en ese sillón. Es un sillón increíble porque es articulado, muy novedoso. Sarmiento pasaba muchas horas en ese sillón. Trabajaba ahí porque él leía, seguía escribiendo. Y ya estaba grande, tenía problemas de salud. Se lo lleva a Paraguay ese sillón. Es un sillón que transita con él los últimos días de su vida, eso es cierto, pero no muere en el sillón. Sin embargo, nosotros lo vemos como, o por lo menos toda la gente que viene al museo, queriendo ver el sillón donde murió Sarmiento. Bueno, porque como a través de las redes se viralizó la fotografía famosa, es cierto, ahora todo el mundo piensa esto, pero como vos decís, ¿no? Qué importante este punto que haces. El director o el curador de la obra empieza a contar un cuento. Exacto. Así como los historiadores, de alguna manera, utilizando la ciencia, digamos, todo, pero también cuentan un cuento. Pero la aproximación al objeto ya te debe dar una vibración especial. Sí, increíble. ¿Y hay algún otro? Hay muchísimos. Tintero, hay un tintero, de dormir, que le tejieron las hermanas, que son muy pequeños y se tenían que humedecer para ponérselo. Él dormía con zapatos y gorrito. Como el gorrito que le regaló Urquiza. Tenía uno que le había hecho a la hermana, que es el que más usaba, y estos zapatitos. Tejidos. Sí. Y se ponía zapatos es una ternura. Pero más allá de eso, de los zapatos, que llama mucho la atención porque tienen un tamaño pequeño. Ya yo haciendo gesto como si alguien me viera, perdón. Un tamaño pequeño, entonces dicen, pero qué pies pequeños que tenía Sarmiento, sin embargo se humedecían para poder usarlos. La manta que le tejió la madre, que es una manta que ha estado expuesta muchísimo tiempo en el museo. La banda presidencial. La banda presidencial que Sarmiento establece, o sea, a partir de Sarmiento es la medida estándar de la banda presidencial. Antes no había estandarización de la medida de la banda. Está bien. Mitre será... Claro, por eso. Mitre será el primer presidente de la Nación Unificada, podemos decir, ¿no? Y lo interesante es que no tiene bastón. El bastón de Sarmiento se lo regala Urquiza, ¿no? Como un gesto también. ¿Sarmiento a Urquiza? No, perdón. Urquiza a Sarmiento. De hecho, el bastón... él no tiene un bastón propio. No. Se lo regala Urquiza, que dice JJ. Cuando se amigaron. No sabía eso. Sí, lo tiene... o sea, Sarmiento asume con la banda y con el bastón de Urquiza. En realidad no asume con el bastón, porque el bastón le llega después, pero los digamos, símbolos presidenciales que tenemos en el museo, que no los tiene la Casa Rosada... En el Museo ahora después en la Casa Rosada. No los tiene la Casa Rosada, la banda del bastón los tiene el Museo Sarmiento. Lamentablemente, como es un objeto que ha estado siempre expuesta, la banda, y el bastón también, pero el material es mucho más noble que la banda es de seda, otra vez, ¿no? Seda y Sarmiento, podríamos hablar un montón, pero la seda se autodestruye. Y estando expuesta a la luz, temperatura, humedad deficientes, hoy no se puede exponer. Es un objeto que lamentablemente no se puede exponer, está en muy mal estado. Sí tenemos la de Avellaneda, porque el Museo Sarmiento tiene, por ley, que no es la 9801, sino la posterior, que
debe hablar de Sarmiento, de el que fue el Congreso y Municipalidad, o sea, del edificio del Monumento Histórico y de la gestión de Avellaneda. O sea, más allá que Avellaneda tiene su museo en Tucumán y tiene colecciones en el Museo Casa Rosada, también tiene colecciones en el Museo Sarmiento. Aunque mucho no se habla de Sarmiento de Avellaneda en el Museo Sarmiento. Bueno, entonces ya nos contaste el chusmerío de los zapatitos, la gorrita con la que dormía Sarmiento. ¿Hay algún objeto que haya traído del viaje? Sí, muchísimos. Viaje en el museo? Sí, hay muchísimos. Hay unas estampas, de hecho esas estampas que él trae son acuarelas, las trae de España, él las anota en su libro de gastos, cuenta que se las compró y nosotros ahora las tenemos en el museo. De hecho, hemos hecho una exposición de eso, pero hay varias cosas, ¿no? El neceser de viaje, hay muchas cosas que compró en su viaje. El peine de Carey. Exacto. Que compró en el viaje. Es muy llamativa Lo tenemos expuesto, está expuesto, creo. Es muy llamativa el diario Gastos, que ha sido tan criticado por las orgías, claro. Por las orgías. ¿Y qué era ese gasto en tu visión? Mira, yo qué sé yo, mi visión es complicada porque en realidad tengo varios historiadores que afirman que ha ido a una bacanal y a una reunión de excesos, podemos decir, y los masones que dicen que las orgías es un término que utilizaban en la masonería, entonces es posible que haya, como si fuera, bueno, yo no estoy muy metida en el mundo de la masonería, pero es algo como la inclusión, como si fuera una tenida blanca, una cosa así, ¿viste? Que hacen los masones. Uh-huh. Es como que ha ingresado a una reunión de masonería y que, bueno, tuvo que pagar para eso. Está en disputa esas dos interpretaciones. Porque aparte dice... Las dos cosas son creíbles, que puede haber ido a alguna reunión sí, porque él, con señoritas, vamos a decirlo así, porque era heterosexual. Sarmiento al menos no por lo menos todas las mujeres con las que... Porque viste que ahora apareció una versión de que Abraham Lincoln aparentemente habría tenido relaciones con 3 hombres en su vida. Ah, bueno. Entonces, por eso, como ahora todo es posible, pero por lo menos está en disputa entonces estas dos visiones, que orgía podría deberse al uso del término para el ingreso a una reunión de la masonería. Sí. Que es un capítulo que en algún momento abordaremos en este podcast, o lo que podemos entender como una fiesta, un bacanal. Sí, lo llamativo es los precios que anota, ¿no? Ajá. Porque en Madrid es un costo muy bajo. Sin embargo, en París es un costo muy alto. París siempre fue más caro que España. Entonces, no sé realmente qué tipo de reunión fue. Okay. Bueno, habría que indagar, porque es lo único que sabemos. Y comprabas, como vos decís, mapas, litografías, las guías de viaje. Sí, pero él no lo cuenta eso, ¿viste? Porque eso también yo creo que él hay descripciones que hace en el libro Viajes, que en algún momento, y esto lo ha comentado Adrián Amante, él las toma sin avisar, ¿no? Entonces hay descripciones que él hace. De hecho, él va a buscar cuadros determinados, ciudades determinadas, porque él ya lo leyó. Él no es un improvisado, es un hombre que analiza todo muchísimo detenidamente, y cuando él va a este viaje, él ya tiene específicamente a dónde va a ir. Ya sabe dónde va a ir. Y el cuadro que va a ir a ver en el Louvre. Exactamente. Describe un cuadro específico de Sevilla Vernet. También. Sí, exactamente. Describe muchos cuadros en muchos lugares, en muchos museos. Eso también lo cuenta, porque bueno, a Sarmiento eso es lo que tiene de interesante. No podemos leer Viajes solamente leyendo Viajes. Hay que leer Viajes leyendo Educación Popular, hay que leer Viajes leyendo Recuerdos, la libreta de gastos, porque era un hombre que todas sus experiencias las volcaba de múltiples maneras, ¿no? También en los periódicos, o sea, hay que leer todo junto para poder realmente darse una idea de lo que estaba queriendo decir, ¿no? Lo que estaba explorando. Entonces, si queremos conocer un poco más de Sarmiento de primera mano, vamos al Museo Histórico Sarmiento en la Ciudad de Buenos Aires. Podemos ir a la Casa Natal de San Juan, eso la vamos a dejar también para un próximo... que no tiene mucho patrimonio. A mí lo que me pasa es que todo lo que yo diga de Sarmiento siempre lo estoy asociando a algo material, ¿no? Al revés, tal vez, que los historiadores, como que yo necesito asirme a ese objeto, ¿no? Quería retomar alguna cosa. Entonces, ¿algún texto que vos creas que Sarmiento leyó que está en la biblioteca y que no son de su nieto, sino que fueron de Sarmiento directo?
Sí, hay varios y hay muchos libros en francés, porque él leía bastante en francés. Mira, te puedo decir ahora que estuve leyendo esta semana, leyó a Vitruvio seguro, por ejemplo. Leyó a Víctor Hugo. Bueno, lecturas Sarmiento ha tenido muchísimas, ¿no? Y de hecho, algunas las cuenta y otras no. Es lo que te comentaba recién. Sí, claro, ¿no? Y es cierto, tomar prestado, algunos dicen, hay intérpretes que dicen, por ejemplo, que en el viaje a Estados Unidos, que fue tan corto, porque duró 3 meses o menos. Porque ya no tenía dinero. Porque ya no tenía plata. Que él venía muy influenciado por la democracia en América de Alexis de Tocqueville. Venía muy influenciado, por decir, bueno, no sabemos si por supuesto es una copia, pero que lo había leído, que no había podido conocerlo cuando estuvo en Francia, que estuvo bastante tiempo en Francia. Y volvió, porque fue y volvió. Fue y volvió. ¿Qué hay en el Museo de la Casa Rosada de Sarmiento, presidente? Sí, de Sarmiento hay muy poco en la Casa Rosada, son aproximadamente 40 objetos y lo más valioso está expuesto hoy en las salas, que es su silla mecedora de bronce y terciopelo, que no está retapizado, que generalmente en los objetos los sillones están retapizados, es decir, el tapizado está bastante deteriorado, si hablamos, digamos, es terciopelo, ¿no? Que él compró cuando era ministro plenipotenciario en Estados Unidos. Es bellísima, es bellísima. Después tenemos un escritorio, se le conoce como secretaire, hay muy pocos en el mundo. Él lo compra siendo presidente acá y lo hace traer de Estados Unidos, es de madera enchapada de nogal, también increíble. Es ese famoso que tiene un montón de cajoncitos, que se abre y se cierra. Que tiene ruedas, entonces que, claro, se puede llevar. Exactamente, es hermoso. Pero lo tienen en el Museo de Casa Rosada. Lo tenemos en el Museo de Casa Rosada. Está en otro lado. No, está ahí y está expuesto. Generalmente estos objetos fundamentales. ¿El Casa Rosada en general? El museo abre de miércoles a domingo de 10 a 18. Y es uno de los primeros arcos, porque el museo este museo es muy complejo, ¿no? Es un museo de sitio, además es un museo de presidentes y además contiene la obra de Siqueiros. Así que en realidad es todo un poco. Entonces tenemos el famoso el neceser que lo tiene. Bueno, el neceser en realidad está en el Museo Sarmiento. Sí, perdón, eso es para los asuntitos personales. Claro. El secretaire. El secretaire, la silla mecedora, tenemos unos gemelos de oro. También una publicación que se hizo en Francia de su libro Civilización y Barbarie del año 1874 que le dedica a la esposa de Avellaneda, a Carmen Nóbrega. Y después, tenemos muchas medallas, aproximadamente 20 medallas, muy pocos documentos, casi todos los documentos los tiene el Museo Sarmiento, que de hecho, si necesitas hacer una investigación, es el lugar donde tenés que ir. Y no mucho más, algunas esculturas, el busto que es parte de la galería de bustos, 2 bustos muy pequeños, una escultura chiquitita de Cardona y algunas, por supuesto, el cuadro de Eugenia Belín, que es muy interesante eso, porque Eugenia, de hecho justo el miércoles que viene voy a dar una charla sobre Eugenia. ¿Quién era Eugenia? Primero, sí, para exacto, que sepan Eugenia, perdón. Eugenia Belín era nieta de Sarmiento, fue la quinta hija de su hija Faustina, se me había ido el nombre, de Faustina. Eugenia nace en Chile y a los 5 años, cuando la madre queda viuda, se mudan a San Juan. Ahí muy rápido toma contacto con su tía Procesa y en ese momento empieza a aprender a pintar. Tía Procesa era la hermana de Sarmiento, primera pintora argentina. Mira, Procesa es una pintora argentina muy interesante, poco estudiada y lamentablemente, digo lamentablemente porque ella se casa y deja de pintar. Y cuando la familia empieza con problemas económicos, el marido tiene problemas de salud, ella vuelve a pintar. Tiene una osadía y una mano increíble, Procesa. Y es una pena que haya quedado tanto tiempo sin explotar esa habilidad que tenía. Ella fue maestra del Colegio Santa Rosa, estuvo mucho acompañando a su hermano. Yo lamento que haya perdido, ¿no?, de pintar, porque
nosotros tenemos, por ejemplo, en el Museo Histórico Sarmiento, Sí, lo tenemos tiene todos. El museo, Lo tenemos todos. El Museo Histórico Sarmiento, una obra que hizo Procesa siendo discípula de Montboisin en Chile. Increíble. De hecho, Sarmiento hace una descripción del momento en que ella está copiando una obra que le pide Montboisin para aceptarla en su taller, y que él dice que estaban todos anonadados, que no podían hablar, que no volaba una mosca en ese momento, en el momento que ella está haciendo la copia. Ella hace una copia de la Ali Bajá de Janina que había hecho Montboisin, una pintura orientalista, pero ella tiene la particularidad de hacer una obra de grandes dimensiones, pero no hace la Ali Bajá con la odalisca en actitud de súplica, sino que hace solo la odalisca. Entonces ahí uno ve la obra de Procesa y no piensa en Ali Bajá, piensa en ella, en la seducción, no en la sumisión, ¿no? Hay como todo un tema en ese cuadro muy interesante que pues ya le cambia el sentido a la obra completamente, y además la copia de una manera increíble. Esa es Procesa. Y Eugenia, la nieta de Sarmiento, empieza con su tía a pintar. Empieza a pintar con su tía. Luego, bueno, ya cuando tiene 20 años se muda a Buenos Aires, a la casa donde hoy es la Casa de San Juan. Ahí tiene su taller. Y ella ingresa en el mercado del arte, en el incipiente mercado del arte, porque ella hacía retratos, ella era retratista. Bueno, empieza, como todas las mujeres, dedicándose a los cuadros de frutas y flores y paisajes, pero cuando está en la casa de su abuelo, empieza a pintar algunos desnudos, una osadía, pero no tenía un modelo vivo. Entonces lo que hacía era, su hermano de Europa le traía láminas, ella copiaba muchas láminas, hay muchos estudios de ellas de manos, de pies, de cabezas, ¿no? Con figuras griegas que son copia de esas láminas. Pero también hay una persona que nosotros interpretamos que era alguien que trabajaba en la casa, posiblemente fuera un jardinero, porque es un hombre, de muy marcado, muy demacrado. Evidentemente no usaba, cuando trabajaba andaba de torso desnudo, entonces ella lo copia y lo copia y lo copia. Hay muchas copias de ese hombre que están en el Museo Sarmiento, que son bocetos, ¿no? Que por supuesto no son públicos. Interesante, ¿no? Estas cosas que hacía Eugenia. Lo bueno de Eugenia, en el caso relacionado con el arte, es que ella pintó toda su vida. Y ella pinta al Sarmiento viejo, digamos. Exactamente, ella pinta a su abuelo, digamos. Sí. Y ella pinta mucho a Sarmiento, es conocida de hecho como la retratista de Sarmiento. El cuadro más conocido de Sarmiento, el Sarmiento en su escritorio, con todos sus muebles, la biblioteca, todo eso, la mesa, el sillón, la biblioteca, están en el Museo Sarmiento junto con el cuadro. Y el soldado de Maratón, ¿no? Que es muy interesante la historia de ese objeto, porque Augusto va a buscar ese objeto que se había perdido. En realidad había aparecido en la biblioteca Franklin. Sarmiento lo había donado a la biblioteca Franklin y se incendió la biblioteca. Entonces decide ir a buscarlo a Europa. Consigue la misma escultura, aunque dice Augusto no es igual en la pátina, pero él quiere recrear el escritorio que Eugenia había pintado en ese cuadro. Entonces nosotros tenemos ese escritorio completo gracias a que Augusto fue a buscar el soldado de Maratón. Y en el Museo de Casa Rosada tenemos otro retrato de Sarmiento, que también es muy conocido, y los bocetos de ese cuadro que está en Casa Rosada están en el Museo Sarmiento. Así que... Bueno, te quiero agradecer por la conversación. La verdad que ha sido súper interesante y creo que todos nos debemos ya como mínimo 3 visitas. Al Museo de Casa Rosada, al Museo Histórico Sarmiento y si podemos a la Casa Natal en San Juan, que la mencionaste, pero ya nos vamos a dedicar también en alguno de estos capítulos. Y vale la pena, primero, como lo has hecho vos, estudiar mucho para entender cómo funciona y para qué sirven los museos y cómo es... ¿Qué le podemos sacar a todos esos objetos? ¿Qué nos cuentan esos libros, esas cartas, esos objetos de las personas, de su vida, de su aporte? Así que te agradecemos por tu mirada y bueno, nos estamos escuchando en otro episodio de nuestro podcast pronto. Bueno, gracias. Muchas gracias a vos, Laura. Sarmiento,
El Aleph Argentino, el podcast de la Cátedra Abierta de la Universidad de la Ciudad de Buenos Aires.